Hola, hola a todos, estamos aquí de nuevo una vez más. El día de hoy traigo uno de mis autores favoritos, otro de mis autores favoritos, y este es uno de mis favoritos porque tiene un alma combativa y rompe un poco con lo establecido en la literatura. Su nombre es José Saramago. Y decidí continuar con él por muchas cosas, muchas razones, más allá de que me gusta lo que escribe y cómo lo hace. Esta manera que tiene de decirle la gramática: tú no nos riges, tú no riges la oralidad y el lenguaje no te pertenece, ¿no? Eso lo podemos ver porque es probablemente, lo han escuchado antes, un autor que no usa signos de puntuación. También es un autor que llegó al éxito mundial ya pasados los 60 años. Siendo de joven de una familia de campesinos analfabetos en Portugal, trabajó como cerrajero, mecánico y periodista incluso, antes de dedicarse de lleno a la literatura. Hablamos de un alma combativa que no es gratuita. Estamos hablando de un hijo de campesinos que es comunista, que es ateo, que tiene todo el mundo en su contra desde su nacimiento, y eso lo va a reflejar en este pintarle el dedo a la gramática y decirle: no necesito tus signos de puntuación, porque la lengua no funciona así. En la lengua existen pausas naturales, pero no la reflejan tus signos de puntuación. Y esto va a ser una constante en toda su narrativa. Su obra va a estar casi tatuada por la crítica social, disfrazada de algunas cuestiones fantásticas, ficticias, pero es justamente eso lo que hace a José Saramago. Es parte del encanto que tiene. Estamos hablando también del único escritor de habla portuguesa que tiene un Nobel de Literatura, y que la constante en su narrativa va a ser siempre la crítica social, moral, y todo esto lo podemos ver en muchas de sus obras, que presenta o plantea muchas veces cosas que parecieran no tener tanto sentido, pero que conforme lo vas leyendo, te vas incluso tú planteando, cuestionando cosas que quizás no te habías cuestionado antes, pero que tienen muchísimo sentido. Muchos o la mayoría de los planteamientos que hace en sus obras, como lo pueden ser Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, Caín, que es la obra que vamos a leer en unos minutos, y que la elegí justamente por eso, justamente porque dentro de Caín se toma el punto de partida es justamente la historia bíblica de Caín y Abel, y que dentro de la religión, dentro del relato bíblico, se toma siempre como a Caín, el asesino de Abel, como el malo, y lo que hace José Saramago es reivindicar, o mejor dicho, humanizar a Caín, devolverle su humanidad, y entonces desde eso plantearnos una idea completamente distinta de la historia. Y así entonces no partir de Caín es malo porque el hombre es malo, sino entonces dividir responsabilidades diciendo, cuestionando las acciones no solo de él, sino de Dios en este caso. ¿Por qué tengo yo que ser el malo y que cargar con la culpa de algo que tú pudiste haber evitado? Son esta clase de planteamientos lo que incluso con el Evangelio según Jesucristo, Caín también, al ser una sociedad bastante conservadora, pues le trajo varios problemas. Incluso en algún punto decidió irse a vivir a España, donde finalmente falleció, por precisamente lo mismo. En Saramago podemos encontrar esta reivindicación de la oralidad, esa necesidad que ha tenido el ser humano desde que tomó conciencia de sí mismo, esa necesidad que nos ha llevado a crear la literatura, pero no al revés. Ha sido la oralidad la que le dio paso al tener esa necesidad de escribir ideas, relatos, pensamientos, todo lo que nos ha llevado a compartir el conocimiento de una manera distinta y que pueda ser perdurable más allá de la oralidad. Sin embargo, todo parte de la oralidad, y es eso lo que podemos tomar en cuenta para saber por qué no usa signos de puntuación. Cuando nosotros hablamos, realmente hacemos pausas muchas veces, pero no son pausas que tengan que ser medidas con exactitud. Son pausas que son necesarias porque necesitamos tomar aire, porque necesitamos respirar, porque necesitamos escuchar la respuesta del otro. Y es justamente eso lo que hace Saramago. Dentro de sus libros no vamos a encontrar solo a alguien que nos está contando una historia, sino que estamos encontrando también a alguien que nos está planteando no solo un problema, sino que nos está compartiendo también la manera en la que él lo ve. Eso va a generar un diálogo de alguna manera. Aunque sea un libro que ya esté escrito, va a generar en nosotros una especie de diálogo entre el narrador y quien lo está leyendo, y eso es algo que me parece simple y llanamente maravilloso. Dentro de la bibliografía de José Saramago podemos encontrar muchísimas obras que son todas muy interesantes, pero para este video me he decidido por Caín, no solo porque es una de mis obras junto con El Evangelio según Jesucristo, de mis favoritas, sino que además pues no es una obra tan larga ni tan pesada como sí podría serlo alguna de las otras, y pues claramente porque sí es una de mis favoritas, es una de las que le tengo mayor aprecio, y es creo también la primera obra que leí de José Saramago. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con la lectura de Caín.
Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salían una palabra de la boca ni emitían un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar de la gravísima falta, mientras que los otros animales, producto todos ellos, así como los dos humanos, del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos, graznidos, silbos y cacareos, disfrutaban ya de voz propia. En un acceso de ira sorprendente en quien todo lo podría solucionar con otro rápido fiat, corrió hacia la pareja y a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, nos aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma, del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignorábamos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol con una leyenda sentimental, algo tipo te amo, Eva. Como una cosa en principio no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empellón que el Señor les dio a las mudas lenguas de sus retoños fuese ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que en el porvenir y con algún conocimiento de causa se pudiera hablar de su oscura y laberíntica confusión a cuya ventana la boca ya comenzaba a asomar. Todo puede ser, como es lógico, por escrúpulos de buen artífice que solo le favorecían. Además de compensar con la debida humildad la anterior negligencia, el Señor quiso comprobar que su error había sido corregido, y así le preguntó a Adán, ¿tú cómo te llamas? Y el hombre respondió, soy Adán, tu primogénito, Señor. Después, el Criador se dirigió a la mujer, ¿y tú cómo te llamas tú? Soy Eva, Señor. La primera dama respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El Señor se dio por satisfecho, se despidió con un paternal hasta luego y se fue a su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva, vámonos a la cama. Set, el hijo tercero de la familia, solo vendrá al mundo 130 años después, no porque el embarazo materno necesitase tanto tiempo para rematar la fabricación de un nuevo descendiente, sino porque las gónadas del padre y de la madre, los testículos y el útero, respectivamente, tardaron más de un siglo en madurar y desarrollar suficiente potencia generadora. Hay que decirles a los impacientes que el fiat ocurrió una vez y nunca más, que un hombre y una mujer no son máquinas de rellenar chorizos. Las hormonas son cosas muy complicadas, no se producen en un ir y venir, no se encuentran en las farmacias ni en los supermercados. Hay que dar tiempo al tiempo. Antes de Set llegaron al mundo con escasa diferencia de edad entre ellos, primero Caín y luego Abel. Un asunto que no puede dejarse sin inmediata referencia es el profundo aburrimiento que supusieron tantos años sin vecinos, sin distracciones, sin un niño gateando entre la cocina y el salón, sin otras visitas que las del Señor, e incluso esas poquísimas y breves, espaciadas por largos periodos de ausencia, 10, 15, 20, 50 años. Imaginémonos que poco habrá faltado para que los solitarios ocupantes del paraíso terrenal se viesen a sí mismos como unos pobres huérfanos abandonados en la selva del universo, aunque no hubieran sido capaces de explicar qué era eso de huérfanos y abandonados. Es verdad que día a día no con altísima frecuencia, también era así. Adán le decía a Eva, vámonos a la cama, pero la rutina conyugal agravada, en el caso de estos dos, por la variedad de posturas atribuible a la falta de experiencia, se demostró ya entonces tan destructiva como una invasión de carcoma royendo las vigas de la casa. Desde fuera, salvo algunos montoncitos de polvo que van cayendo aquí y allá por minúsculos orificios, el atentado apenas se nota, pero por dentro la procesión es otra. No faltará mucho para que se venga abajo lo que tan firme antes parecía. En situaciones como esta, habrá quien defienda que el nacimiento de un hijo puede tener efectos reanimadores, sino de la libido, ya es obra de químicas mucho más complejas que aprender a mudar unos pañales, al menos de los sentimientos. Lo que reconózcase desde ya no es ganancia pequeña. En cuanto al Señor y a sus esporádicas visitas, la primera fue para ver si Adán y Eva habían tenido problemas con la instalación doméstica, la segunda para saber si se habían beneficiado algo de la experiencia de la vida campestre, y la tercera para avisar de que no esperaba volver tan pronto, pues tenía que hacer ronda por los otros paraísos existentes en el espacio celeste. De hecho, solo acabaría apareciendo mucho más tarde en una fecha de la que no quedó registro, para expulsar a la infeliz pareja del jardín del Edén por el crimen nefando de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este episodio, que dio origen a la primera definición de un hasta entonces ignorado pecado original, nunca ha quedado bien explicado. En primer lugar, porque incluso la inteligencia más rudimentaria no tendría ninguna dificultad en comprender que estar informado siempre es preferible a desconocer, sobre todo en materias tan delicadas como son estas del bien y del mal, en las que uno se arriesga sin darse cuenta a la condenación eterna en un infierno que entonces todavía estaba por inventar. En segundo lugar, clama a los hilos de imprevisión del Señor, ya que si realmente no quería que le comiesen de tal fruto, fácil remedio tendría la cosa. Habría bastado con no plantar el árbol, o con haberlo puesto en otro sitio, o con rodearlo de una cerca de alambre de espino. En tercer lugar, no fue por haber desobedecido la orden de Dios
Dios, por lo que Adán y Eva descubrieron que estaban desnuditos, en pelota viva. Ya estaban ellos cuando se iban a la cama. Y si el Señor nunca había reparado en tan evidente falta de pudor, la culpa era de su ceguera de progenitor, la misma, por lo visto, incurable, que nos impide ver que nuestros hijos, al fin y al cabo, son tan buenos o tan malos como los demás. Una cuestión de orden. Antes de proseguir con esta instructiva y definitiva historia de Caín, a la que con nunca visto atrevimiento arrimamos el hombro, tal vez sea aconsejable, para que el lector no se vea confundido por segunda vez con anacrónicos pesos y medidas, introducir algún criterio en la cronología de los acontecimientos. Así lo haremos, pues, comenzando por aclarar alguna maliciosa duda por ahí levantada sobre si Adán sería competente para ser un hijo a los 130 años de edad. A primera vista no, si nos atendemos a los índices de fertilidad de los tiempos modernos, pero esos 130 años en aquella infancia del mundo poco más habrían representado que una simple y vigorosa adolescencia que hasta el más precoz de los Casanovas desearía para sí. Conviene recordar además que Adán vivió hasta los 930 años, luego poco le faltó para morir ahogado en el diluvio universal, ya que finó en días de la vida de Lamec, el padre de Noé, futuro constructor del arca. Tiempo y sosiego tuvo para hacer los hijos que hizo y mucho más si le hubiera dado por ahí. Como ya dijimos, el segundo, el que vendría después de Caín, fue Abel, un mozo rubicundo de buena figura que después de haber sido objeto de las mejores pruebas de estima por parte del Señor, acabó de la peor forma. Al tercero, como también quedó dicho, lo llamaron Set, pero ese no entrará en la narrativa que vamos componiendo paso a paso con melindres de historiador. Por lo tanto, aquí lo dejamos, un simple nombre y nada más. Hay quien afirma que fue en su cabeza donde nació la idea de crear una religión, pero de esos delicados asuntos ya nos ocupamos abundantemente en el pasado, con recriminable ligereza según la opinión de algunos peritos y en términos que muy probablemente solo nos perjudicarán a las relaciones del juicio final, cuando ya sea por exceso, ya sea por defecto, todas las almas sean condenadas. Ahora lo que nos interesa es la familia de la que el papá Adán es la cabeza, y qué mala cabeza fue, no vemos cómo decirlo de otra manera, ya que bastó que la mujer le trajera el prohibido fruto del conocimiento del bien y del mal, para que el inconsciente primer patriarca, después de hacerse del rogar, en verdad más para complacerse a sí mismo que por real convicción, se atragantara, dejándonos a nosotros los hombres, para siempre marcados por ese irritante trozo de manzana en la garganta que ni sube ni baja. Tampoco faltan los que dicen que si Adán no llegó a tragarse del todo el fruto fatal, fue porque el Señor se apareció de repente queriendo saber lo que estaba pasando allí. Y por cierto, antes de que se nos olvide del todo o el recorrido del relato haga inadecuada por tardía la referencia, hemos de revelar la visita sigilosa, medio clandestina, que el Señor hizo al jardín del Edén una noche cálida de verano. Como de costumbre, Adán y Eva dormían desnudos uno al lado del otro sin tocarse, imagen edificante aunque equívoca de la más perfecta de las inocencias. No despertaron ellos y el Señor no los despertó. Lo que lo había llevado hasta allí era el propósito de enmendar un defecto de fábrica que se dio cuenta tarde, afeaba seriamente a sus criaturas y que consistía, imagínense, en la falta de un ombligo. La superficie blanquecina de la piel de sus bebés, que el suave sol del paraíso no conseguía tostar, se mostraba demasiado desnuda, demasiado ofrecida, en cierto modo obscena, si la palabra ya existiera entonces. Sin tardanza no fuesen ellos a despertarse, Dios extendió el brazo y oprimió levemente con la punta del dedo índice el vientre de Adán. Luego hizo un rápido movimiento de rotación y el ombligo apareció. La misma operación, practicada a continuación en Eva, dio resultados similares, aunque con la importante diferencia de que el ombligo de ella salió bastante mejorado en lo que respecta a diseño, contornos y delicadeza de pliegues. Fue esta la última vez que el Señor miró una obra suya y halló que estaba bien. 50 años y un día después de esta afortunada intervención quirúrgica, con la que se iniciaba una nueva era en la estética del cuerpo humano, bajo el consensuado lema de que todo en él es mejorable, se produjo la catástrofe. Anunciado por el estruendo de un trueno, el Señor se hizo presente. Venía trajeado de manera diferente a la habitual, según lo que sería tal vez la nueva moda imperial del cielo, con una corona triple en la cabeza y empuñando el cetro como una cachiporra. Yo soy el Señor, gritó, yo soy el que soy. El jardín del Edén cayó en silencio mortal. No se oía ni el zumbido de una avispa, ni el ladrido de un perro, ni un piar de ave, ni un barrito de elefante. Solo una bandada de estorninos que se había acomodado en un olivo frondoso cuyo origen se remontaba a los tiempos de la fundación del jardín levantó el vuelo en un solo impulso y eran centenares, por no decir millares, tantos que casi oscurecían en el cielo. ¿Quién ha desobedecido mis órdenes? ¿Quién se ha acercado al fruto de mi árbol?, preguntó Dios, dirigiéndole directamente a dar una mirada coruscante, palabra desusada pero expresiva como la que más. Desesperado, el pobre hombre intentó sin resultado tragarse el pedazo de manzana que lo delataba, pero la voz no le salía ni para atrás ni para adelante. Responde, insistió la voz colérica del Señor, al tiempo que blandía amenazadoramente el cetro. Haciendo de tripas corazón, consciente de lo feo que era echarle las culpas a otro, Adán dijo: la mujer que tú me diste para vivir conmigo es la que me ha dado el fruto de ese árbol, y yo lo he comido. Se volvió el Señor hacia la mujer y preguntó: ¿qué has hecho tú, desgraciada? Y ella respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Falsa, mentirosa. No hay serpientes en el paraíso. Señor, yo no he dicho que haya serpientes en el paraíso. Lo que sí digo es que he tenido un sueño en que se me apareció una serpiente y me dijo: con que el Señor os ha prohibido comer el fruto de todos los árboles del jardín. Y yo le respondí que no era verdad, que del único que no podíamos comer el fruto era del árbol que está en el centro del paraíso y que moriríamos si lo tocaban.
Las serpientes no hablan, como muchos silban, dijo el Señor. La de mi sueño habló. ¿Y qué más te dijo, si puede saberse?, preguntó el Señor, esforzándose por imprimir a las palabras un tono de sarcasmo nada de acuerdo con la dignidad celestial de la indumentaria. La serpiente dijo que no tendríamos que morir. Ah, sí, la ironía del Señor era cada vez más evidente. Por lo visto, esa serpiente cree saber más que yo. Es lo que he soñado, Señor, que no querías que comiésemos de ese fruto porque abriríamos los ojos y acabaríamos conociendo el mal y el bien como tú los conoces, Señor. ¿Y qué hiciste, mujer perdida, mujer liviana, cuando despertaste de tan bonito sueño? Me acerqué al árbol, comí del fruto y le llevé a Adán, que también comió. Se me quedó aquí, dijo Adán, tocándose la garganta. Muy bien, dijo el Señor, ya que así lo habéis querido, así lo vais a tener. A partir de ahora se os ha acabado la buena vida. Tú, Eva, además de sufrir todas las incomodidades del embarazo, incluyendo las náuseas, también parirás con dolor y pese a todo sentirás atracción por tu hombre. Y él mandará en ti. Pobre Eva, comienzas mal. Triste destino va a ser el tuyo, dijo Eva. Deberías haberlo pensado antes, y en cuanto a tu persona, Adán, la tierra ha sido maldecida por tu causa. Con gran sacrificio conseguirás sacar de ella alimento durante toda tu vida. Solo producirá espinos y cardos, y tú tendrás que comer la hierba que crece en el campo. Solo a costa de muchos sudores conseguirás cosechar lo necesario para comer, hasta que un día te acabes transformando de nuevo en tierra, pues de ella fuiste hecho, en verdad, mísero Adán. Tú eres polvo y en polvo un día te convertirás. Dicho esto, el Señor hizo aparecer unas cuantas pieles de animales para tapar la desnudez de Adán y Eva, los cuales se guiñaron los ojos el uno al otro en señal de complicidad, pues desde el primer día sabían que estaban desnudos, y de eso bien se habían aprovechado. Dijo entonces el Señor: habiendo conocido el bien y el mal, el hombre se ha hecho semejante a un Dios. Ahora solo me faltaría que también fueses a buscar el fruto del árbol de la vida, para comer de él y vivir para siempre. No faltaría más, 2 dioses en un universo. Por eso te expulso a ti y a tu mujer de este jardín del Edén, en cuya puerta colocaré de guarda a un querubín armado con una espada de fuego, que nunca dejará entrar a nadie. Así que fuera, salid de aquí, no os quiero tener nunca más ante mi presencia. Cargando sobre los hombros las malolientes pieles, bamboleándose sobre las piernas torpes, Adán y Eva parecían 2 orangutanes que por primera vez se pusieran en pie. Fuera del jardín del Edén la tierra era árida y inhóspita. El Señor no había exagerado cuando amenazó a Adán con espinas y cardo. Tal como también dijo, se les había acabado la buena vida. La primera morada fue una estrecha caverna, verdaderamente más cavidad que caverna, de techo bajo, descubierta en un afloramiento rocoso al norte del jardín del Edén, cuando desesperados vagaban en busca de un abrigo. Allí pudieron por fin defenderse de la quemazón brutal de un sol que en nada se parecía a la invariable benignidad de temperatura a que estaban habituados, constante de noche y de día y en cualquier época del año. Se quitaron las gruesas pieles que los sofocaban de calor y peste, y regresaron a la primera desnudez, pero para proteger de agresiones exteriores las partes delicadas del cuerpo, las que están más o menos resguardadas entre las piernas. Inventaron, utilizando las pieles más finas y de pelo más corto, algo a lo que más tarde se le daría el nombre de falda, idéntica en la forma tanto para las mujeres como para los hombres. En los primeros días, sin tener siquiera un mendrugo que masticar, pasaron hambre. El jardín del Edén era ubérrimo en frutos, es más, no se encontraba otra cosa de provecho. Hasta esos animales que por naturaleza deberían alimentarse de carne sangrienta, pues para carnívoros vinieron al mundo, fueron por imposición divina sometidos a la misma melancólica e insatisfactoria dieta. La procedencia de las pieles que el Señor hizo aparecer con un simple chascar de dedos, como un prestidigitador, nunca llegó a aclararse. De animales eran y grandes, pero vaya usted a saber quién los habría matado y desollado y dónde. Casualmente, había agua por allí, cerca, aunque no era nada más que un regato turbio, en nada parecido al río caudaloso que nacía en el jardín del Edén y después se dividía en 4 brazos, uno que iba a regar una región donde se decía que el oro abundaba y otro que corría alrededor de la tierra de Cus. Los 2 restantes, por más extraordinario que pueda parecerles a los lectores de hoy, fueron bautizados enseguida con los nombres de Tigris y Éufrates. Ante el humilde arroyo que laboriosamente iba abriéndose camino entre los espinos y cardos del desierto, es más que probable que el tal río caudaloso fuera una ilusión óptica fabricada por el propio Señor para hacer más apacible la vida en el paraíso terrenal. Todo puede ser, todo puede suceder, sí, hasta la insólita idea que tuvo Eva de ir a pedirle al querubín que les permitiese entrar en el jardín del Edén para recoger alguna fruta, con la que engañar el hambre durante unos días más. Escéptico, como cualquier hombre, en cuanto a los resultados de una diligencia nacida de cabeza femenina, Adán le dijo que fuese ella sola y que se preparase para sufrir una decepción. Está de centinela en la puerta ese querubín con su espada de fuego. No es un ángel cualquiera, de segunda o tercera categoría sin peso ni autoridad, sino un querubín de los auténticos. ¿Cómo se te puede ocurrir que vaya a desobedecer las órdenes que el Señor le ha dado? Fue sensata la pregunta. No sé, y no lo voy a saber mientras no lo intente. Y si no lo consigo, no habré perdido nada más que los pasos de ir y de volver, y las palabras que diga, respondió ella. Pues sí, pero tendremos problemas. Si el querubín nos denuncia al Señor, más problemas que los que tenemos ahora. Sin modo de ganarnos la vida, sin comida que llevarnos a la boca, sin un techo seguro ni ropas dignas de ese nombre. No veo qué más problemas nos puede mandar. El Señor ya nos ha castigado expulsándonos del jardín del Edén. Peor que eso no se me ocurre que puede hacer. Sobre lo que el Señor pueda o no pueda, no sabemos nada. Si es así, tendremos que forzarlo a que se explique. Y la primera cosa que debería aclararnos es por qué razón nos ha hecho y con qué fin.
¿Estás loca? Mejor loca que asustada. No me faltes el respeto, gritó Adán, enfurecido. Y yo no tengo miedo, no soy miedoso. Yo tampoco. Luego estamos empatados. No hay nada más que discutir. Sí, pero no te olvides de que quien manda aquí soy yo. Sí, fue lo que el señor dijo, sintió Eva, y puso cara de quien no ha dicho nada. Cuando el sol perdió alguna fuerza, se puso en camino con su falda bien compuesta y una piel de las más leves sobre los hombros. Iba como alguien podría decir discretita, aunque no pudiese evitar que los senos sueltos y Amparo se moviesen al ritmo de sus pasos. No podía impedirlo ni tal cosa se le ocurrió. No había por allí a nadie a quien pudiera atraer. En ese tiempo las tetas servían para mamar y poco más. Estaba sorprendida consigo misma por la libertad con la que le había respondido al marido, sin temor, sin tener que elegir las palabras, diciendo simplemente lo que en su opinión el caso requería. Era como si dentro de sí habitase otra mujer, con una dependencia del señor o de su esposo por él designado, una hembra que decidía finalmente hacer uso total de la lengua y del lenguaje que el dicho señor, por decirlo así, le había metido boca adentro. Atravesó el arroyo gozando de la frescura del agua que parecía difundírsele dentro de las venas al mismo tiempo que experimentaba algo en el espíritu que tal fuese la felicidad. Por lo menos se parecía mucho a la palabra. El estómago le dio un aviso, no era de disfrutar de sentimientos positivos. Salió del agua, recogió unos pequeños frutos ácidos que, aunque no alimentasen, entretenían durante algún tiempo. Poco la necesidad de comer. El jardín del Edén ya está cerca. Se ven nítidamente las copas de los árboles más altos. Eva camina ahora con más lentitud que antes y no porque se sienta cansada. Adán, si aquí estuvieras, estaría mofando de ella. Tan valiente, tan valiente. Y al final vas llena de miedo. Sí, tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de no tener palabras suficientes para convencer al guarda. Incluso llegó a decir en voz baja. Tal era su desánimo. Si yo fuese hombre, sería más fácil. Y ahí está el querubín. La espada de fuego brilla con una luz maligna en su mano derecha. Eva se cubrió mejor el pecho y avanzó. ¿Qué quieres?, preguntó el ángel. Tengo hambre, respondió la mujer. Aquí no hay nada que puedas comer. Tengo hambre. Tú y tu marido fuisteis expulsados del jardín del Edén por el Señor y la sentencia no tiene apelación. Retírate. ¿Me matarías si entrara?, preguntó Eva. Para eso me ha puesto el señor de guarda. No has respondido a mi pregunta. La orden que tengo es esa. ¿Matarme? Sí. Por tanto, obedecerás la orden. El querubín no respondió. Movió el brazo en cuya mano la espada de fuego silbaba como una serpiente, y esa fue su respuesta. Eva dio un paso al frente. Detente, dijo el querubín. Tendrás que matarme, no me detendré, y dio otro paso. Te quedarás aquí guardando un pomar de fruta podrida que a nadie le apetecerá. El pomar de Dios, el pomar del Señor, añadió. ¿Qué quieres?, preguntó otra vez el querubín, sin darse cuenta de que la reiteración iba a ser interpretada como una señal de debilidad. Repito, tengo hambre. Pensaba que ya estaríais lejos. ¿Y a dónde íbamos a ir nosotros?, preguntó Eva. Estamos en medio de un desierto que no conocemos y en el que no se ve ningún camino, un desierto por el que durante estos días no ha pasado un alma viva. Dormimos en un agujero, comemos hierba, como el Señor prometió, y tenemos diarreas. ¿Diarreas? ¿Qué es eso?, preguntó el querubín. También se puede decir cagaleras. El vocabulario que el Señor nos enseñó da para todo. Tener diarrea o cagaleras, si te gusta más esta palabra, significa que no se consigue retener la mierda que llevamos dentro. No sé qué es eso. Ventajas de ser ángel, dijo Eva y sonrió. Al querubín le gustó ver esa sonrisa. En el cielo también se sonreía mucho, pero siempre seráficamente y con una ligera expresión de contrariedad, como quien pide disculpas por estar contento, si es que a eso se le puede llamar contentamiento. Eva había vencido la batalla dialéctica, ahora solo faltaba la de la comida. Dijo el querubín, voy a traerte algunos frutos, pero tú no se los digas a nadie. Mi boca no se abrirá, aunque en cualquier caso mi marido tendrá que saberlo. Vuelve con él mañana, tenemos que conversar. Eva se quitó la piel de encima de los hombros y dijo, usa esto para atraer la fuerza. Estaba desnuda de cintura para arriba, la espada silbó con más fuerza, como si hubiese recibido un súbito flujo de energía, la misma energía que impelió al querubín a dar un paso hacia adelante, la misma que le hizo levantar la mano izquierda y tocar el seno de la mujer. No sucedió nada más podía suceder. Los ángeles, mientras lo sean, tienen prohibido cualquier comercio carnal. Solo los ángeles caídos son libres de juntarse con quienes quieran y con quienes los quieran. Eva sonrió. Puso su mano sobre la del querubín y la presionó suavemente sobre el seno. Su cuerpo estaba cubierto de suciedad, las uñas negras como si las hubiese usado para cavar la tierra, el pelo como un nido de anguilas entrelazadas, pero era una mujer, la única. El ángel ya estaba en el jardín. Se detuvo allí el tiempo necesario para elegir los frutos más nutrientes, otros ricos en agua, y volvió encorvado bajo una buena carga. Aquí tienes, hijo. Y Eva preguntó, ¿cómo te llaman? Y él respondió, mi nombre es Asael. Gracias por la fruta, Asael. No podía dejar que murieran de hambre aquellos que el Señor creó. El Señor te lo agradecerá, aunque será mejor que no le hables de eso. El querubín aparentó no haber oído o no oyó de verdad, ocupado como estaba, ayudando a Eva a colocarse el artillo sobre la espalda, mientras decía, mañana vuelves con Adán, hablaremos de algo que os conviene conocer. Aquí estaremos, respondió ella. Al día siguiente, Adán acompañó a la mujer hasta el jardín del Edén. Por iniciativa de Eva, se lavaron lo mejor que pudieron en el riachuelo, y lo mejor que pudieron fue poquísimo, por no decir nada, porque agua sin jabón que le dé una ayuda no pasa de una pobre ilusión de limpieza. Se sentaron en el suelo y enseguida se vio que el querubín Asael no era persona de perder el tiempo. No sois los únicos seres humanos que existen en la tierra, comenzó. ¿Que no somos los únicos?, exclamó Adán, estupefacto. No me hagas repetir lo que ya está dicho.
¿Quién creó a esos seres? ¿Dónde están? En todas partes. El Señor los creó como nos creó a nosotros, preguntó Eva. No puedo responder y si insistís con las preguntas, nuestra conversación acaba ahora mismo. Cada uno va a lo suyo. Yo a guardar el jardín del Edén, vosotros a vuestra gruta y a vuestra hambre. En ese caso, en poco tiempo moriremos, dijo Adán. A mí nadie me ha enseñado a trabajar, no puedo cavar ni lavar la tierra, porque me faltan la azada y el arado, y si los tuviese sería necesario aprender a manejarlos y no hay quien me enseñe en este desierto. Mejor sería que fuésemos el polvo que éramos, sin voluntad ni deseo. Has hablado como un libro abierto, dijo el querubín, y Adán se puso contento por haber hablado como un libro abierto, él que nunca había tenido estudio. Después Eva preguntó, si ya existían otros seres humanos, entonces ¿para qué nos creó el Señor? Ya deberías saber que los designios del Señor son inescrutables, pero si he entendido alguna que otra media palabra, me parece que se trata de un experimento. ¿Un experimento? ¿Nosotros? Exclamó Adán. ¿Un experimento para qué? De lo que no conozco a ciencia cierta, no oso hablar. El Señor tendrá sus razones para guardar silencio sobre el asunto. Nosotros no somos un asunto, somos dos personas que no saben cómo podrán vivir, dijo Eva. Todavía no he terminado, dijo el querubín. Pues habla, y que de tu boca salga una buena noticia, por lo menos una. Oíd, no demasiado lejos de aquí, pasa un camino frecuentado de vez en cuando por caravanas que van a los mercados o que regresan de ellos. Mi idea es que deberíais encender una hoguera que produzca humo, mucho humo, de modo que pueda ser visto desde lejos. No tenemos con qué encenderla, interrumpió Eva. Tú no tienes, pero yo sí. ¿Qué tienes? Esta espada de fuego, ¿para algo ha de servir alguna vez? Basta acercarles la punta en brasa a los cardos secos y la paja y tendréis ahí una hoguera capaz de ser vista desde la luna. Y mucho más por una caravana que pase cerca. Pero deberéis tener cuidado de no dejar que el fuego se extienda. Una cosa es una hoguera, otra un desierto entero ardiente. El fuego acabaría por llegar al jardín del Edén y yo me quedaría sin empleo. Y si no aparece nadie, preguntó Eva, aparecerán. Puedes estar tranquila, respondió Asael. Los seres humanos son curiosos por naturaleza. Enseguida querrán saber quién atizó esa hoguera y con quién intención se hizo. ¿Y después? Preguntó Adán. Después es cosa vuestra. Allí ya no puedo hacer nada. Encontrad la manera de uniros a la caravana. Pedid que os contraten a cambio de la comida. Estoy convencido de que 4 brazos por un plato de lentejas será un buen negocio para todos. Tanto para la parte contratante como para la parte contratada. Cuando eso suceda, que no se os olvide apagar la hoguera. Así sabré que ya os habéis ido. Será tu oportunidad de aprender lo que no sabes, Adán. El plan era excelente. Hay querubines en el mundo que son una auténtica providencia. Mientras el Señor, por lo menos en este experimento, no se preocupó nada por el futuro de sus criaturas, Asael, el guarda angélico encargado de mantenerlas apartadas del jardín del Edén, las acogió cristianamente, les garantizó la comida y sobre todo las habilitó para la vida con algunas preciosas ideas prácticas. Un verdadero camino de salvación para el cuerpo y por tanto para el alma. La pareja se deshizo de muestras de gratitud. Eva llegó incluso a derramar algunas lágrimas cuando se abrazó a Asael. Demostración afectiva nada del agrado del marido, que más adelante no consiguió reprimir la pregunta que andaba saltándole en la boca. ¿Le diste algo a cambio? ¿Qué y a quién? Dijo Eva, sabiendo muy bien a qué se refería el esposo. ¿A quién va a ser? A él, a Asael, dijo Adán omitiendo por cautela la primera parte de la cuestión. Es un querubín, un ángel, respondió Eva, y no consideró necesario decir nada más. Se cree que fue en ese día cuando comenzó la guerra de los sexos. La caravana tardó 3 semanas en aparecer. Claro que no vino toda ella a la caverna en que Adán y Eva vivían, solo una avanzadilla de 3 hombres que no tenían autoridad para renegociar contratos de trabajo, pero que se apiadaron de aquellos desvalidos y les hicieron un lugar sobre los lomos de los burros en que venían montados. El jefe de la caravana decidiría qué hacer con ellos. A pesar de esta duda, como quien cierra una puerta de despedida, Adán apagó la hoguera. Cuando el último humo se disipó en la atmósfera, el querubín dijo: ya han salido. Buen viaje. La vida no los trató mal. Fueron aceptados en la caravana a pesar de la evidente inhabilidad laboral y no tuvieron que dar demasiadas explicaciones acerca de quiénes eran y de dónde procedían. Que se habían perdido, dijeron, y en última instancia, así era. Si se omite el hecho de que eran hijos del Señor, obra directamente salida de sus divinas manos, circunstancia esta que ninguno allí estaba en condiciones de conocer, no se notaban especiales diferencias fisionómicas entre ellos y sus providenciales hospederos. Se diría que hasta pertenecían todos a la misma raza: pelo negro, piel morena, ojos oscuros, cejas acentuadas. Cuando él nazca, todos los vecinos se extrañarán de la rosada blancura con que vendrá al mundo, como si fuese hijo de un ángel, o de un arcángel, o de un querubín, con perdón. El plato de lentejas nunca les faltó y no fue necesario mucho tiempo para que Adán y Eva comenzasen a cobrar un estipendio, cosa pequeña, casi simbólica, pero que ya representaba un comienzo de vida. No solo Adán, sino también Eva, que no nació para la duquesa, fue siendo iniciada poco a poco en los misterios del trabajo con las manos, en operaciones tan simples como la de hacer un nudo corredizo en una cuerda o tan complejas como manejar una aguja sin pincharse demasiado los dedos. Cuando la caravana llegó al pueblo del que había sido semanas antes para hacer comercio, les prestaron una tienda y unas esteras donde dormir, y gracias a esa y a otras temporadas de estabilidad, Adán pudo por fin aprender a cavar y a labrar la tierra, a lanzar simientes en los surcos, hasta llegar al sublime arte de la poda, ese que ningún señor, ningún dios fue capaz de inventar. Comenzó trabajando con herramientas que le prestaban, después fue juntando sus propios áperos y al cabo de unos cuantos años ya estaba considerado por los vecinos como un buen agricultor. Los tiempos del jardín del Edén y de la cueva en el desierto, de los espinos y los cardos, del riachuelo de aguas turbias que se les fueron esfumando en la memoria, hasta parecerles algunas veces gratuitos inventos no vividos ni siquiera soñados.
quizá una intuición de algo que podría haber sido en otra vida, otro ser, otro destino diferente. Es cierto que en los recuerdos de Eva había un lugar reservado para Asael, el querubín que infringió las órdenes del Señor para salvar de una muerte cierta a sus criaturas. Pero ese era un secreto suyo, a nadie confiado. Y hubo un día en que Adán pudo comprar un trozo de tierra, llamarla suya, y levantar en la ladera de una colina una casa de toscos adobes donde ya podrían nacer sus 3 hijos, Caín, Abel y Set. Todos ellos en el momento adecuado de sus vidas, gateando entre la cocina y el salón, y también entre la cocina y el campo, porque los dos mayores, cuando ya tenían unos añitos, con la ingenua astucia de la poca edad, usaban todos los pretextos válidos y menos válidos para que el padre se los llevara con él montados en el burro de la familia, hasta su lugar de trabajo. Pronto se vio que las vocaciones de los dos niños no coincidían. Mientras Abel prefería la compañía de las ovejas y de los corderos, las alegrías de Caín iban todas con las asadas, los bieldos y las hoces, uno destinado a abrirse camino en la pecuaria, otro para singlar en la agricultura. Hay que reconocer que la distribución de la mano de obra doméstica era absolutamente satisfactoria, ya que cubría íntegramente los dos sectores más importantes de la economía de la época. Era voz unánime entre los vecinos que aquella familia tenía futuro, e iba a tenerlo como en poco tiempo se habría de ver, contando siempre con la indispensable ayuda del Señor, que para eso está. Desde la más tierna infancia, Caín y Abel habían sido los mejores amigos, a tal punto llegaban que ni hermanos parecían, donde iba uno, el otro iba también, y todo lo hacían de común acuerdo. El Señor los quiso, el Señor los juntó, así decían en la aldea de las madres celosas, y parecía cierto, hasta que un día el futuro entendió que ya era hora de manifestarse. Abel tenía su ganado, Caín en su campo, y como mandaban las tradiciones y la obligación religiosa, ofrecieron al Señor la primicia de su trabajo, quemando a Abel la delicada carne de un cordero y Caín los productos de la tierra, unas cuantas espigas y simiente. Sucedió entonces algo hasta hoy inexplicable. El humo de la carne ofrecida, Abel, subió recto hasta desaparecer en el espacio infinito, señal de que el Señor aceptaba el sacrificio y de que en él se complacía. Pero el humo de los vegetales de Caín, cultivados con un amor por lo menos igual, no fue lejos, se dispersó allí mismo, a poca altura del suelo, lo que significaba que el Señor lo rechazaba sin ninguna contemplación. Inquieto, perplejo, Caín le propuso a Abel que cambiasen de lugar, pudiera ser que circulara por allí una corriente de aire que causaba el contratiempo, y así lo hicieron, pero el resultado fue el mismo. Estaba claro, el Señor desdeñaba a Caín. Fue entonces cuando se puso de manifiesto el verdadero carácter de Abel. En lugar de compadecerse de la tristeza del hermano y consolarlo, se burló de él y, como si eso fuese poco, se puso a enaltecer su propia persona, proclamándose ante el atónito y desconcertado Caín un favorito del Señor, un elegido de Dios. El infeliz Caín no tuvo otro remedio que engullir la afrenta y volver al trabajo. La escena se repitió invariable durante una semana. Siempre un humo que subía, siempre un humo que podía tocarse con la mano y luego se deshacía en el aire. Y siempre la falta de piedad de Abel, la jactancia de Abel, el desprecio de Abel. Un día Caín le pidió al hermano que lo acompañara a un valle cercano donde corría la voz de que se escondía una zorra, y ahí con sus propias manos lo maltó a golpes con una quijada de burro que había escondido atrás en un matorral, o sea, con alevosa premeditación. Fue en ese momento exacto, es decir, retrasada en relación a los acontecimientos, cuando la voz del Señor sonó, y no solo sonó la voz, sino que apareció en persona. Tanto tiempo sin dar noticias, y ahora aquí está vestido como cuando expulsó del jardín del Edén a los infelices padres de estos dos. Tiene en la cabeza la corona triple. En la mano derecha empuña el cetro. Un balandrán de rico tejido lo cubre desde la cabeza a los pies. ¿Qué has hecho con tu hermano?, preguntó, y Caín respondió con otra pregunta. ¿Soy yo acaso el guardaespaldas de mi hermano? Lo has matado. Así es, pero el primer culpable eres tú. Yo habría dado mi vida por su vida y tú no hubieses destruido la mía. Quise ponerte a prueba. ¿Y quién eres para poner a prueba lo que tú mismo has creado? Soy el dueño soberano de todas las cosas y de todos los seres. Dirás, pero no de mi persona ni de mi libertad. Libertad para matar, como tú fuiste libre para dejar que matara a Abel cuando estaba en tus manos evitarlo. Hubiera bastado que durante un momento abandonaras la soberbia de la infabilidad que compartes con todos los demás dioses. Hubiera bastado que por un momento fueses de verdad misericordioso, que aceptases mi ofrenda como humildad, simplemente porque no deberías rechazarla. Porque los dioses, y tú como todos los otros, tenéis deberes para con aquellos a quienes decís que habéis creado. Ese discurso es sedicioso. Es posible que lo sea, pero te garantizo que si yo fuese Dios, diría todos los días, benditos sean los que eligieron la sedición, porque de ellos será el reino de la tierra. Sacrilegio. Lo será, pero en cualquier caso, nunca mayor que el tuyo que permitiste que Abel muriera. Tú has sido quien lo ha matado. Sí, es verdad, yo fui el brazo ejecutor, pero la sentencia fue dictada por ti. La sangre que está ahí no la derramé yo. Caín podía haber elegido entre el bien y el mal. Si eligió el mal, pagará por eso. Tan ladrón es el que va a la viña como el que se queda vigilando al guarda, dijo Caín. Y esa sangre reclama venganza, insistió Dios. Si es así, te vengarás al mismo tiempo de una muerte real y de otra que no ha llegado a producirse. Explícate. No te va a gustar lo que vas a oír. Que eso no te importe. Habla. Es muy sencillo. Maté a Abel porque no podía matarte a ti.
pero en mi intención estás muerto. Comprendo lo que quieres decir, pero la muerte está vedada a los dioses. Sí, aunque deberían cargar con todos los crímenes cometidos en su nombre o por su causa. Dios es inocente, todo sería igual si no existiese. Pero yo, porque maté, podré ser matado por cualquier persona que me encuentre. No será así, haré un acuerdo contigo. ¿Un acuerdo con el reprobo?, preguntó Caín, sin terminar de creerse lo que acababa de oír. Diremos que es un acuerdo de responsabilidad compartida por la muerte de Abel. ¿Reconoces tu parte de culpa? La reconozco, pero no se lo digas a nadie. Será un secreto entre Dios y Caín. No es cierto, debo estar soñando. Con los dioses eso sucede muchas veces, porque son, como suele decirse, inescrutables vuestros designios, preguntó Caín. Esas palabras no las ha pronunciado ningún dios que yo conozca. Nunca se nos pasaría por la cabeza decir que nuestros designios son inescrutables. Eso es algo inventado por hombres que presumen de tener un trato de tú a tú con la divinidad. ¿Entonces no seré castigado por mi crimen?, preguntó Caín. Mi parte de culpa no absuelve la tuya, tendrás tu castigo. ¿Cuál? Andarás errante y perdido por el mundo. Siendo así, cualquier persona me podría matar. No, porque pondré una señal en tu frente. Nadie te hará daño, pero como pago por mi benevolencia, procura tú no hacer daño a nadie, dijo el Señor tocando con el dedo índice la frente de Caín, donde apareció una pequeña mancha negra. Esta es la señal de tu condenación, añadió el Señor, pero es también la señal de que estarás toda la vida bajo mi protección y bajo mi censura. Te vigilaré donde quiera que vayas. Lo acepto, dijo Caín. No te queda otro remedio cuando comience mi castigo. Ahora mismo. ¿Puedo despedirme de mis padres?, preguntó Caín. Eso es cosa tuya. En asuntos de familia no me meto, pero seguramente querrán saber dónde está Abel y supongo que no les vas a decir que lo has matado. No, que no. No me despediré de mis padres. Entonces vete. No había nada más que decir. El Señor desapareció antes de que Caín hubiera dado el primer paso. La cara de Abel estaba ya cubierta de moscas. Había moscas en sus ojos abiertos, moscas en la comisura de sus labios, moscas en las heridas que había sufrido en las manos cuando las levantaba para protegerse de los golpes. Pobre Abel, al que Dios había engañado. El Señor hizo una pésima elección para inaugurar el jardín del Edén. En el juego de la ruleta que puso en marcha todos perdieron. En el tiro al blanco de ciegos nadie acertó. A Eva y Adán todavía les quedaba la posibilidad de engendrar un hijo para compensar la pérdida del asesinado. Pero qué triste, la gente sin otra finalidad en la vida que la de hacer hijos sin saber por qué ni para qué. Para continuar la especie, dicen aquellos que creen en un objetivo final, en una razón última, aunque no tengan ni idea de cuáles son y nunca se hayan preguntado el nombre de qué tiene que perpetuarse la especie, como si fuese ella la única y última esperanza del universo. Al matar a Abel, por no poder matar al Señor, Caín ya dio su respuesta. No se augure nada bueno de la vida futura de este hombre.